calendario actual nuestro, el gregoriano, porque fue Gregorio, un obispo o un monje, me parece, allá por la Edad Media o antes, no recuerdo exactamente, pero este calendario que nosotros usamos es el gregoriano y es en la base solar. Los judíos manejan su calendario en la base lunar. Por eso para ellos estas lunas son muy importantes, y es que en el pasado las famosas tétradas han marcado momentos muy importantes en la vida de Israel. Tal vez cabe recordarle a usted que esta tétrada es la novena, pero la séptima fue en 1948. Y lo que trajo para Israel esa tétrada, que fueron señales y para muchos fueron solamente eclipses lunares, pero para ellos lo que trajo fue el poder ser establecidos como nación. Y me parece que no fue casualidad, ellos no lo ven como una casualidad. Y acuérdese que siguen siendo un pueblo de Dios aunque están apartados de Él. Pero a pesar de que en todos los 20 siglos que llevamos y caminando el 21, 2000 años, ese tipo de acontecimiento con esas señales ha marcado cosas muy importantes. Algunas de ellas se han separado por 200 años. Esta última, la novena, cuando termine, la NASA, que hace sus estudios, dice que va a volver a darse una de estas en 400 años. Y es llamativo que en el 48 se dio la séptima y en el 67 se dio la octava. Tétradas relacionadas con fiestas judías, la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, una entre marzo y abril y otra entre septiembre y octubre. Si esos dos acontecimientos, uno, ser nación, y el otro, tomar Jerusalén en la guerra de los 6 días, que usted conoce de historia, la pregunta sencillamente que dejamos en el ambiente cuando hablamos de esto fue: ¿qué pasará en la novena? Y es llamativo que en el mes de agosto se desarrolló una guerra desigual, por supuesto, de parte de Israel y el grupo Hamas, ahí en la franja de Gaza, que le ha costado mucho animadversión mundial a Israel, porque murieron más de 600 niños. Pero note usted que algo relacionado con el pueblo de Israel se dio, pero me parece que vienen más cosas, porque los musulmanes, especialmente este movimiento con casi 30,000 efectivos, y asústese porque hay ingleses ahí con ISIS, hay norteamericanos, no me extrañaría que hubieran latinoamericanos, porque también nos prestamos para ciertas cosas, ¿verdad? Pero son 30,000 efectivos. Y a pesar de que Estados Unidos y los aliados los están bombardeando, que eso es noticia, ellos mismos creen que una guerra contra este grupo va a durar muchos años, especialmente poderlos erradicar. La forma como ellos marcan es a partir del momento en el que ellos consideran que fue creado el mundo, porque ellos piensan que la tierra fue en 6,000 años, pero es solamente su manera de marcar. El año judío desde la creación, 5,775 es Shemitah, es decir, es un año sabático. Ahorita le explico. Inicia, ahí está mal escrito, pero inicia o inició ya, porque ya empezó el 25 de septiembre del 2014. Empezó el año sabático, que es el 5,775 para los judíos. Y va a terminar el 13 de septiembre del 2015. Vale la pena tener esas fechas ahí, porque como le digo, cada uno de nosotros necesita recibir de parte del Señor confirmaciones interesantes para nuestra propia vida. ¿Usted sabe qué es la Torah? No es la esposa del toro. La Torah es el nombre hebreo que le dan a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis,
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5. Esa es la Torá. Nos enseña que debemos dejar descansar la tierra de Israel durante todo un año. Eso es algo que estaba en la ley, precisamente en la Torá. Comenzando en Rosh Hashanah y culminando la víspera de Rosh Hashanah del año siguiente. Es decir, hasta el 29 de Elul. Elul es un mes judío basado en el calendario lunar. 29 de Elul. Siempre termina el año sabático en 29 de Elul, aunque en nuestro calendario caiga en diferentes fechas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está conmigo. Si le da sueño, se levanta y se pone de pie y no se vaya a dormir. Este periodo de un año se llama Shemitah o Shana Hashevit, es decir, el séptimo año del ciclo de 7 años consecutivos. Mire lo que dice la escritura. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto, y en el año séptimo la abandonarás y no la trabajarás, y comerán los pobres de tu pueblo, y el sobrante lo comerá el animal del campo. Así harás con tu viñedo y con tu olivar. Ahora, note usted que esta era un mandamiento, era una ley para Israel, aunque los judíos, especialmente los ortodoxos, la siguen cumpliendo y dejan la tierra por un año sin cultivarla. Realmente hay cosas que Dios estableció para su pueblo, que lo que nos queda a nosotros son principios. Es interesante que una de las cosas que no aparecen aquí, pero que debían hacer en el séptimo año, era perdonar las deudas. Pero muy listos los judíos contemporáneos, sacaron su nueva ley para que las deudas no se perdonaran. O sea que ellos son muy listos. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Si Shemitah es liberar, era que el pueblo de Dios, especialmente aquellos que en un ciclo de 6 años se habían endeudado, pudieran ser liberados. De alguna manera, el principio que nos traslada la palabra del Señor es que para Dios no es agradable que su pueblo esté esclavizado de ninguna forma. Ese es el principio que uno rescata. Ahora, note entonces que cada 6 años, así, el séptimo era el año sabático. O repita conmigo, Shemitah. Otra vez. Usted está con mucho calor, ¿verdad? Pero note usted lo que dice la escritura. Le habló Dios a Moshe. Son escrituras judías, por eso está que se utilizan estos nombres hebreos. Note usted que Dios no lo ponen con la I, sino que lo ponen con un apóstrofe, porque ellos lo manejan como el innombrable. El judío no menciona el nombre de Dios. Y Moshe es el nombre hebreo de Moisés, diciendo: habla con los hijos de Israel y diles a ellos: cuando vengan a la tierra que yo les doy a ustedes, descansará la tierra un descanso para Dios. El descanso era para Dios. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu vid y recogerás su producción. Y el séptimo año, un año de descanso habrá para la tierra, un descanso para Dios. Yo le aseguro que si nosotros tuviéramos la fe, porque para esto se necesita fe, probablemente la mayoría de nosotros tendríamos buena salud, porque los principios de Dios son importantes. Han hecho y han descubierto que cuando una tierra se siembra continuamente y continuamente sin descanso, el suelo pierde toda su productividad. Y entonces, aunque no soy yo un conocedor de esto, parece que lo tienen que trabajar con químicos y con un montón de cosas. O sea que para Dios había sabiduría en esto. Estoy seguro que después del descanso del séptimo año, la producción era mayor.
Y aunque no tenemos tiempo, porque ya alguna vez le enseñé a usted acerca de eso, porque ellos dejaban de sembrar en ese año y tenían que esperar sembrar en el siguiente, así que tenían que esperar casi 3 años para poder nuevamente recibir el producto de la tierra. Pero un pueblo eminentemente agrícola, nunca el Señor lo dejó. Y es una enseñanza para nosotros que nos complicamos tanto, porque muchas veces no estamos confiando ni dependiendo de Dios. Pero sígame teniendo paciencia para poder llegar a lo que yo le quiero trasladar. Pero es importante toda esta introducción. Lo que crezca espontáneamente no cosecharás, y las uvas que has separado no vendimiarás. Un año de descanso será para la tierra, y será el año de descanso de la tierra para ustedes, para comer tú y tu servidor y tu servidora y tu asalariado y tu residente que viven contigo. Y para tu animal y para las fieras que hayan en tu tierra será toda su producción para comer. Note entonces que el necesitado tenía apoyo por todo un año, donde no solamente le perdonaban las deudas, sino tenía la oportunidad de poder levantarse tomando de lo que espontáneamente surgía de la tierra. Ahora, como le dije, la segunda luna roja será el 8 de octubre, dentro de 3 días, en la fiesta de los tabernáculos. Lo que nos tenemos que preguntar es: ¿habrá algo de Dios ahí para mí? ¿Será que Dios me está queriendo decir algo a mí? Una de las cosas interesantes es que la cuarta luna roja, que va a ser el próximo año, termina, o donde termina la tétrada de lunas rojas, termina en octubre del 2015. Aunque es el 29 del mes de Lul, ese 29 va a caer en octubre, en la fiesta de los tabernáculos, dentro de un año exactamente. Pero aquí va a suceder algo, que se va a dar una superluna roja, porque la luna en ese momento va a estar muy cerca de la tierra. Termina la tétrada, es la cuarta luna, pero la luna va a ser más visible porque va a estar más cerca, y a eso le llaman superluna roja los estudiosos. Y una cosa muy interesante: esos fenómenos, esos eclipses, no se ven en todas las partes de la tierra, porque la tierra es redonda. Pero esta superluna va a ser vista en Jerusalén. Y ese detalle puede añadir algo interesante. Y esta foto muy interesante, muy bonita. ¿Logra ver usted esa luna? Se va a ver en Jerusalén en octubre del 2015. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Sigamos viendo estas fotografías, que tal vez algunos de ustedes ya las han estudiado en internet, pero algunos no. ¿Nota usted que el 19 de octubre viene un cometa? Siding, otra señal en el cielo. Y vemos nosotros que va a haber un eclipse parcial de sol el 23 de este mes, del 14. El 15 de abril, el día de mi cumpleaños, fue la primera luna roja. 8 de octubre, la segunda luna roja. Eclipse total de sol en 29 de Adar, en este año Shemitah, que es el año sabático. Muchos datos, pero trate usted de poner atención. Para la próxima Pascua judía, el 4 de abril, la tercera luna roja. Pero qué llamativo que en las fiestas de las trompetas, y eso le hace pensar a uno: y sonará la trompeta. El 13 de septiembre del 15, otro eclipse solar parcial. Y finalmente la superluna roja va a ser el 28 de septiembre. 28 de septiembre del 2015. Tome nota de esos datos. Ahora, note usted que el cometa Aison pasó el 25 de diciembre, y se acuerda usted que se desintegró porque chocó con el sol, o se acercó demasiado al sol y se desintegró. Muchos pensaban que iba a dar la vuelta.
Y todos esos fenómenos realmente son interesantes porque algo nos marca el Señor a través de las señales en los cielos. Y nuevamente podemos ver cómo este año, el 8 de octubre, es la segunda luna roja. Bueno, ahí puede ver usted, si lo logra ver hasta donde está sentado, cómo en la parte de abajo confluyen con las diferentes fiestas judías. Por ejemplo, el 20 de marzo del 2015, donde es el eclipse total, es precisamente el nuevo año judío. Todo tiene que ver con los judíos. ¿Estará Dios preparando algo con ellos? Hace poco el presidente o primer ministro le llaman allá, Benjamín Netanyahu, creo que se pronuncia, o Netanyahu, gracias, habló en las Naciones Unidas y lo que dice es que ellos quieren que toda la comunidad mundial no se descuiden por Irán, porque parece que cambió el discurso de Irán y se está volviendo muy amigable. Pero recuérdese que Irán lo que desea es tener una bomba atómica. Y tanto Irán como todos los países musulmanes alrededor de Israel, su propósito es llegar a tener una bomba atómica, no para mandarla contra Estados Unidos, porque ellos han jurado desaparecer a Israel. Y una bomba atómica, por supuesto, lograría su objetivo. Entonces ellos están sabidos que tienen que defenderse. Y el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel recientemente dijo que va a atacar al Líbano por el grupo Hezbollah. Hermano, ¿por qué estamos hablando de eso si no es Guatemala? Porque tiene que ver con nosotros, hermano. Ellos están dispuestos porque creen que el grupo Hezbollah es todavía más peligroso que Hamas. Y ellos probablemente van a incursionar en el Líbano, pero también quieren simultáneamente destruir todas las plantas atómicas que Irán tiene para evitar la bomba. Pero una de las cosas que él dijo es que todos los musulmanes, su interés realmente va a ser no solo destruir a Israel, sino que llevar con ese nombre del califato, que para nosotros es un poquito raro, pero ellos lo que pretenden es hacer de todo el mundo, o a todo el mundo, musulmán. Por eso en algunas ocasiones se ha creído que el anticristo en realidad es un musulmán. Recuerda que siempre hemos oído y siempre hemos tenido la tesis de que es un judío, pero muchos han empezado a cambiar por la situación que han estado observando. Y obviamente no podemos nosotros estar seguros de dónde va a venir el anticristo. Lo cierto es que probablemente ya está entre nosotros y ni cuenta nos hemos dado, gracias a Dios, ¿verdad? Aunque yo creo que sí tenemos que darnos cuenta nosotros de los tiempos que estamos viviendo. Pero quiero seguir avanzando. A ver si usted logra ver. Nota que en la parte de arriba, hoy no tengo un apuntador, pero quisiera que viera en la parte de arriba de este diagrama que dice Shemitah, ¿verdad? Shemitah year, o sea, año sabático. Precisamente es el 5775. Ahí ve usted que ya pasó la primera luna roja en el 2014 en Passover, que es Pascua, la fiesta de la Pascua. El 1 de Tishri es donde arranca exactamente el año sabático. Y eso ya empezó, fue en septiembre. La segunda luna roja es en Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos, cuando en una ocasión el doctor Ríos nos enseñó sobre las 7 fiestas judías, precisamente la fiesta de los tabernáculos es la fiesta que tiene que ver como figura con el arrebatamiento. En la fiesta de los tabernáculos, los judíos hacen enramadas, se salen de sus casas, en sus patios o en lugares fuera de sus casas, levantan enramadas para mostrar que ellos son o peregrinaron en el desierto. Y lo que el Señor pide para nosotros los cristianos cuando nos acercamos a los finales de los tiempos es que recordemos que somos peregrinos.
Amén. Así que de eso nos habla la fiesta de los tabernáculos en Sucot. Luego ahí está el mes 29, el día 29 del mes de Adar. Hay un eclipse solar. Nuevamente se da la Pascua. Hay un eclipse en el final de Tisri 1, donde se va a dar la última luna roja. No sé si lo ve de este lado usted. Nota que se va a proclamar, y no es casualidad, porque quiero que usted vea que el Shemitah es un año sabático que ya empezó y termina el 29 de septiembre del 2015. ¿Me está siguiendo? Sí, lo está logrando entender. Pero cuando termine, exactamente se va a dar en el Yom Kippur. ¿Usted se recuerda que en una fiesta del Yom Kippur fue atacado Israel? Y el Señor peleó por su pueblo de una manera poderosa. Yo tenía 7 años y recuerdo todavía que mi tío recibía aquella revista que era grandota, Life. ¿Algunos recuerdan la Life así grandota? ¿Sí la recuerdan? Y yo recuerdo hojear esa hoja o esa revista donde se hablaba de la guerra de los 6 días y cómo el Señor en pocos días, en 6 días, logró destruir el ejército de más de 6 naciones musulmanas que no triplicaban. Yo creo que eran 15-1 más o menos el ejército de una nación que estaba apenas organizándose, porque Jehová peleó por su pueblo. Y si Jehová pelea por su pueblo, que no quiere nada de él, ¿cómo no va a pelear por el pueblo de Dios? ¿Cómo no va a pelear por su iglesia? ¿Cómo no va a pelear por su amada? ¿Cómo no va a estar él preparando a su amada para llevársela de lo que viene sobre el mundo? Lo importante es que su amada esté amando y su amada se esté preparando. Entonces note usted que en el Yom Kippur se va a proclamar otro año muy importante, que es el año del jubileo, en hebreo Yovel. Así como Shemitah habla de liberación, Yovel en hebreo habla de libertad. Están totalmente relacionados. Y si Shemitah es el 7º año, es el año sabático después de un ciclo de 6, y el 7º es sabático, el jubileo es 7 ciclos de 7 años, que sabemos nosotros como buenos matemáticos que 7 por 7 es 49. Entonces, desde el 6 de julio del año 67, donde se recupera Jerusalén, esa fecha hasta el 23 de septiembre del 2015, que es dentro de más o menos un año, se va a cumplir 49 años que se tomó la ciudad de Jerusalén y se proclama el inicio de un año jubileo. Cuando se declara el jubileo en Israel, una cosa muy llamativa es que Yovel es cuerno, Yovel es shofar, y la manera de proclamar el año del jubileo en Israel es sonar los shofares para proclamar libertad en la tierra. Y uno se pregunta, yo me pregunto, ¿será esa la final trompeta para nosotros? Porque sonará la trompeta. Habrá ahí un mensaje escondido en lo que el pueblo de Israel está viviendo y va a vivir, porque eso les corresponde a ellos. Nosotros no dependemos de la ley. Nosotros no guardamos un Shemitah ni guardamos un año de jubileo, pero nos quedamos con los principios. ¿Será que este año de liberación que ya empezó, deberíamos de verlo nosotros para liberarnos de los yugos del pecado, para liberarnos de los yugos de las deudas, para liberarnos, hermano, de ese mal carácter que nos afecta, para liberarnos de esos ancestros que nos están haciendo daño, para liberarnos de ese espíritu de religiosidad que nos ha mantenido sin desarrollarnos como hijos de Dios,
¿De qué tendrás que liberarte tú y de qué tendré que liberarme yo? Dios sabe de qué te quiere liberar. Pero ojo, ya empezó el Shemitah para los judíos. Pero no será un tiempo para nosotros, hermano. No será un tiempo en el que usted debe hacer más esfuerzos por congregarse, hermano. El 66% de la congregación en este lugar es dominica. Solo vienen los domingos. Y hermanos, algunos de ustedes tienen vehículo. Si usted quiere, ayer ya pasó. Y todos los años que usted ha dejado de venir a la congregación, ya quedó en el pasado. Pero ¿qué va a hacer usted en el año del Shemitah? En esta época, en este Kairos de Dios, en este tiempo propicio, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a sacrificar, hermano? Seamos sinceros, ¿por qué no viene usted al templo? Piénselo. ¿Está cansado? Yo también. ¿Tiene problemas de transporte? Yo no tengo problemas de transporte. Y muchos aquí no tienen problemas de transporte y podemos caminar la mía extra ayudando a otros. Porque quizá te van a liberar de ese egoísmo que no quieres que se suban a tu carro algunas personas. Fíjese que yo he hablado con personas que me dicen: mira, ya no vengo porque a mí me da pena pedir jalón. Es que veo muy serio a los hermanos. Y es que de verdad, cuando uno da jalón, terminas tú el culto y miras al hermanito que le hace jalón. ¡Ay! Porque somos feitos, ¿verdad? ¿Verdad que sí somos feitos? Se nos olvida que tal vez a nosotros nos dieron jalón antes. Amén. Hay muchas maneras de poder ayudar a aquellos que tienen problemas, pero lo que yo te quiero trasladar es que este año es muy importante y cuando termine empieza un jubileo. Qué casualidad que se junta una liberación y otra la proclama de libertad. Así que pareciera como que los años se acortan, hermano, porque el año del jubileo empieza en el 2015 para el 2016. Pero fíjese que desde que Jerusalén fue restaurado, es decir, tomaron Jerusalén, aunque no lo tienen completamente en su dominio. Pero hermano, la impresión que da, solo es impresión, pueden ser mis ideas, es que se está acercando el momento en el que Israel va a tomar aún el área donde está el templo y va a tomar todo Jerusalén, porque no importa quién marque o quién dé el primer paso, lo que suena es a una inminente guerra. Todo se está preparando para una guerra. Algunos están convencidos que no es la guerra de Gog y Magog, y eso todavía marca un tiempo. Pero están convencidos que es una guerra que el único propósito que tiene es destruir a Israel, donde todavía Gog y Magog no va a venir de las lejanas tierras del norte. Pero algo se avecina y nosotros tenemos que estar apercibidos, hermano. Yo no quiero que usted diga: en esa iglesia nunca me hablaron, nunca me prepararon, nunca me dijeron nada.
Pero note usted el patrón del ciclo Shemitah. ¿Lo logra ver ahí? Desde septiembre del 2001 hasta septiembre del 2014 han ocurrido 2 Shemitah. Desde 1966 hasta el 2015 habrán ocurrido 7 ciclos de Shemitah, o 49 años. Ahora, una cosa interesantísima, hermano, es que note que hubo luna roja en 1948 y hubo lunas rojas tétrada en 1967. ¿Lo está viendo ahí? ¿Lo logra ver? ¿Sí? Estamos acá, 1948, creación del Estado de Israel. Muchos esquemas para que tratemos de entender. Otra tétrada, 1967, reconquista de Jerusalén. Como se habla de señales en los cielos, en nuestra generación nosotros nunca supimos de un asteroide, y me parece que no fue uno, fueron varios, que golpeó Júpiter. La mayoría de nosotros no le pusimos atención a eso, pero causó un tremendo desastre, aunque localizado, porque Júpiter es uno de los planetas más grandes del sistema solar, o es el más grande, y es muchas veces más grande que la Tierra. Así que los asteroides que chocaron contra él causaron un desastre global que si hubiera sido con la Tierra, y acuérdese, un planeta del sistema solar, y ahora la misma Tierra ha sido golpeada por pequeños asteroides, pero los países más poderosos están tratando incluso de enriquecer uranio. Estados Unidos está enriqueciendo uranio para poder destruir asteroides, porque saben que puede suceder algo. Y apenas estamos hablando de unos cuantos años. Cometa golpea a Júpiter. Un cometa, ¿verdad? No recuerdo el nombre, pero era así algo como Schumacher-Levy, algo así. O sea que un judío lo descubrió. Note que de 1967 hasta el 2017 son 50 años. Porque donde termine exactamente el jubileo en el 2016, va a empezar el 2017. Entonces ponga mucha atención acerca de eso. Pero en ese mismo año, qué casualidad que todo concluyó. Porque note que el sistema del Shemitah es que son 7 años, ciclos de 7 años. Pero una de las cosas que acaba de suceder es que cuando se dio el Shemitah del 2001, se destruyeron las Torres Gemelas. No es casualidad que en el 9/11 del 2001, en un Shemitah, es decir, un año sabático, se destruyeron las Torres Gemelas. En el siguiente Shemitah, en el 2008, se da la segunda caída de Wall Street, que en un solo día, exactamente en el 29 de Elul, cuando se termina el Shemitah, es cíclico, la bolsa perdió nada más y nada menos que 777 puntos hacia abajo. 777 puntos. No es casualidad el número. ¿Estará Dios hablando? Note que no fue un 666. Fueron 777 puntos, que eso, yo no soy economista, no tengo acciones en la bolsa, solo llaves. Pero es un bajón estrepitoso que trajo, qué casualidad que las Torres Gemelas golpearon el sistema económico, porque era el punto central del sistema económico. Las Torres Gemelas, ¿no es cierto? Y a los 7 años exactos, cuando se cierra el siguiente ciclo en el 2008, no se cae algo físico, pero sí se pierden millones y miles de millones de dólares, que golpea el sistema financiero de Estados Unidos y mundial.
¿Qué irá a pasar entre el 2014, donde el Shemitah inició? Estamos en un Shemitah. Si me está entendiendo, si me ha entendido todo lo que le he tratado de explicar. ¿Qué irá a pasar en este año? Año de tétradas, año de cierre del año sabático, año donde se aproxima un jubileo. Y lo más tremendo es que desde 1948 hasta el 2017 se marcan 70 años. Y en el discurso escatológico de Jesús, Mateo 24, usted sabe que lo hemos ido corriendo. Y eso le marca a usted que estos no son números que pueden ser totalmente exactos. Lo que yo estoy tratando de explicarle a usted es que algo va a pasar. Tal vez lo que va a pasar es que usted se va a consagrar y yo también. Y ya con eso, hermano, ganamos todos. Amén. Porque dice que cuando la generación que vea que la higuera reverdece, ¿se acuerda? ¿Quiere que lo leamos? Tal vez lo buscamos en Mateo 24, si alguien lo tiene a la mano, nos da el versículo, a ver si lo logramos encontrar rápidamente. Mateo capítulo 24, déjeme ver, cuando habla de la higuera, gracias, dice: en verdad os digo que no pasará esta generación. Pero leamos mejor el 32, es más exacto. Y si usted quiere el 31. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Y de la higuera, entiendas, Israel, aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y la higuera echó hojas en 1948. Antes de eso no había Israel. Y pasaron quizás cerca de 2000 años desde que fueron dispersados para tener una tierra. Y nosotros, hermanos, somos una generación que hemos sido testigos. ¿Cuán preparados deberíamos de estar nosotros de estar viviendo en esos tiempos tan maravillosos y gloriosos, hermanos? Dice: en verdad os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que vea la higuera reverdecer. «88 razones para que el Señor viniera en el 1988. ¿Alguien leyó el libro? Un libro muy interesante, donde uno de los argumentos era que la generación en la Biblia era de 40 años. Y todos creímos que podía ser cierto, porque en 1988 se cumplían 40 años. Pero el Señor no vino en el 88. A partir de ahí se ha ido corriendo. Y ahora se habla de una generación de 70 años. Que si somos cuidadosos, cabe en lo posible. Porque dice que el más débil llega hasta los 70. Entonces habla de un periodo de tiempo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Y los más fuertes hasta 80. Entonces, bíblicamente hablando, es factible que la generación pueda tener 70. Y esa generación que vio el reverdecimiento de Israel. ¿Hay alguien aquí de 70 años? Mejor no diga, mejor no pregunto, porque algunos no quieren que sepan su edad. Pero puede ver alguno. Quiere decir que los 70 años se van a cumplir, si volvemos al esquema, precisamente en el
cierre del 2017 e inicio del 2018. ¿Será posible que estemos viviendo los últimos años? Si estamos aquí en Betel para el 2017 o el 2018 y yo sigo predicando un poquito más viejito, pero usted también, no me vaya a reclamar. Hacemos ese acuerdo, porque del día y la hora nadie sabe. Y lo que yo quiero a ustedes es prepararlo y explicarle algunas cosas que yo creo que son interesantes de ver. Yo me pregunto si estaremos todos aquí para el 2018 o el 2017, o será que algunos partieron con el Señor. Es probable que más de alguno le digan: hasta aquí llegaste, mi hijo, pero nos vamos con el Señor. Y eso es muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Seguimos adelante, hermano. Yo tengo las 12:15. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años del Shemitah? El año Shemitah de 2001, Estados Unidos fue atacado por terroristas islámicos radicales que matan cerca de 3,000 personas en el 11/9. Y ese triste día se convirtió en América en un día de descrédito y de humillación, en el cierre del Shemitah. Para el 2008 experimentó una caída de la bolsa el 29 de septiembre, exactamente, cuando el mercado cayó 777 puntos en un día. Fue la mayor caída de un día en la historia de Wall Street. Todo esto sucedió el 29 de Elul, que es el día anterior al séptimo mes de Tishri, en el calendario hebreo, en el séptimo año del Shemitah judío, a los 7 años del anterior récord down. O sea, es una traducción, no está muy exacta. También ocurrió en el 29 de Elul, en el calendario hebreo, el día antes del séptimo mes, el año anterior al Shemitah judío. ¿Qué es un año jubilar? Déjeme leer esto así literalmente. Sumando 7 ciclos de 7 años, es decir, 7 Shemitahs, contamos con un total de 49 años. Por lo tanto, el año de jubileo es el año 50, como se ha señalado por los siguientes versos. Tú eres también a contar 7 semanas de años para ti, 7 veces 7 años, de modo que usted tiene el tiempo de las 7 semanas de años, es decir, 49 años. Usted deberá luego sonar un cuerno de carnero el 10º día del séptimo mes, en el día de la expiación del Yom Kippur. Tocaréis el cuerno por toda vuestra tierra. De este modo se consagrará el año 50 y proclamar un comunicado a través de la tierra a todos sus habitantes será para vosotros un jubileo, y cada uno de vosotros volverá a su posesión, y cada uno de vosotros volverá a su familia. Nosotros somos la familia de Dios y muchos se nos han adelantado. ¿Será este el día de la trompeta o será otro? No lo podemos asegurar. Este cuadrito solo recuerda lo que pasó en los últimos 2 Shemitah, en el 2001 allá arriba y el 2008 aquí abajo. El 28 de septiembre entonces empezó el Shemitah, o mejor dicho, va a terminar el Shemitah, que empezó el pasado mes. ¿Qué sucederá este día de la gran luna roja? ¿Se acuerda? Va a ser una gran luna porque se va a acercar y se va a ver desde Jerusalén. Última de esta tétrada. No va a haber otra tétrada como esta en 400 años. Y no podemos obviar Joel 2, donde dice que la luna se pondrá roja y donde el sol se oscurecerá. Y Joel 2 se relaciona con estas cosas. Por supuesto, van a seguir habiendo eclipses lunares. Qué difícil es para Dios provocar un eclipse si Él lo quisiera hacer en el tiempo final. Y eso abriría otra fecha. Pero insisto, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo? Si usted me da unos minutitos,
quiero hablarle de una profecía de un rabino, Judá ben Samuel. Ludwig Schneider de Israel, en la revista Hoy, ha traducido la profecía de un rabino llamado Judá ben Samuel, que vivió en 1140 y 1217. Estaba en inglés, del hebreo la pasaron al inglés, y esta traducción literal estoy tratando de explicar. De acuerdo a con este artículo, el rabino Judá ben Samuel era un erudito talmúdico. No estamos hablando de la Biblia. Esta es información para que usted la analice. Talmúdico superior en Alemania. Justo antes de morir en el año 1217, profetizó que los turcos otomanos gobernarían sobre la ciudad santa de Jerusalén durante 8 jubileos, que significa 400 años, 8 por 50, ¿estamos de acuerdo? Los turcos otomanos tomaron el control de Jerusalén 300 años antes de la muerte del rabino, en 1517. Y de acuerdo a la profecía, los turcos otomanos perdieron Jerusalén 400 años más tarde. O sea que la primera parte de su profecía se cumplió. Un rabino en 1917, a raíz de la Primera Guerra Mundial. Lo sigo leyendo aquí. Fue durante la Primera Guerra Mundial que el general británico Edmund Allenby entró, si no pronuncio bien, me disculpo, no soy gringo. Allenby me parece que es, ¿verdad? ¿Usted conoce más de historia? Eso. Entró en Jerusalén el Hanukkah o Hanukkah, y sin disparar un tiro en 1917, 8 jubileos después. Interesante, ¿verdad? Dice, el momento de la fiesta y la facilidad con la que se produjo efectivamente hacen de este momento de la historia muy significativo. El rabino entonces llegó a decir que después de los 8 jubileos, el 9º jubileo tendría Jerusalén ya no ser de nadie, porque Jerusalén era de nadie. En 1917 era de los turcos, pero entre el 17 y el 47, 48 no le perteneció a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Y él dijo, en el 9º jubileo dejará de ser de nadie. Y nosotros sabemos que en el 67, en la guerra de los 6 días, la profecía del rabino se cumplió otra vez, porque el 9º jubileo Israel iba a tener dueño, y en la guerra de los 6 días Israel tomó control. ¿Siguen conmigo? Pero hay un jubileo más, que es el actual, que se vence el otro año. Declaró entonces que en el 10º jubileo que Jerusalén sería controlado por Israel, y luego los últimos tiempos mesiánicos comenzarían. Un hombre que murió en 1217 y que 2 de las profecías se han cumplido. Puede ser que no se cumpla esta, o puede ser que sí. Yo quiero que ponga atención. Él dice que en el 10º jubileo, que va a terminar en 2017, Israel va a tener todo el control de Jerusalén, completo. Pero van a empezar los tiempos mesiánicos, porque ellos esperan al Mesías. Lo que no sabía este rabino es que nuestro Cristo es el Mesías, y que viene primero por una novia, y luego a establecer su reino milenial después de 7 años de la última semana de Daniel. Como dice el autor, muy interesante. No vaya a salir usted diciendo que yo dije.
que en el 2017 nos vamos, porque yo no estoy fechando, yo le estoy contando para que lo analicemos juntos. Pero más que analizarlo con la cabeza, que lo podamos discernir con el corazón. En el Shemitah del 2001 parece que se cumplió un versículo bíblico en Isaías capítulo 9 verso 10. El verso dice: los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicómoros han sido cortados, pero con cedro los reemplazaremos. Este es un verso que se cumplió literalmente en Israel hace mucho tiempo. Isaías escribe unos 400 años antes de Cristo. Pero una de las cosas interesantes en relación a la caída de las torres es que este versículo fue leído, y no me parece casualidad, por el líder mayoritario del Senado, Tom Daschle, o algo así, el 12 de septiembre del 2001, un día después que cayeron las torres. Este hombre, que no sabemos si es un hombre de Dios o no, que tenía, era el que tenía el líder mayoritario del Senado en ese momento, ubicó el acontecimiento con este verso. El 14 de junio del 2012 los Obama visitaron el rascacielos que de alguna manera reemplaza las Torres Gemelas. La viga blanca contiene, ellos buscaron una viga blanca que contiene las palabras One World Trade Center pintadas de azul en el nuevo edificio. Obama escribió con marcador en esa viga: recordamos, reconstruimos y volvemos más fuertes. Que para algunos tiene que ver con la palabra que aparece en este versículo de reedificar. Y usted sabe que un sicómoro es un árbol más débil que un cedro. Entonces, cuando Obama dice eso, reedificaremos con piedras labradas, dice el versículo, y él dice reedificaremos y volveremos más fuertes, es porque en lugar de sicómoros se iban a plantar cedros. Lo que yo no sabía, pero que averigüé. ¿Logra ver eso usted? Son las raíces de un árbol que hoy es un monumento en la zona cero, donde cayeron las torres y donde se están levantando las nuevas. Esas raíces estaban profundas, pero cuando cayeron las torres, cayeron sobre este árbol, y me parece que no es casualidad que era un sicómoro cerca de una iglesia. Y lo llamativo es que en el lugar donde cayó sembraron un cedro. Marcará para ellos, que ni siquiera son cristianos, que la Biblia está cumpliendo sus profecías. Porque en Isaías ellos claramente ven que cayó un sicómoro, y entonces ellos mismos han sembrado muchos cedros ahora en el lugar. Lo que no sabe Obama es que para Estados Unidos, al cierre de ese año sabático, empezó un juicio que no ha terminado. Y aunque en su fuerza, porque el hombre sin Dios depende de su fuerza, él espera reedificarse y levantarse más fuertes y no volverse a Dios, que es lo que deberían haber hecho como nación. ¿Qué vamos a aprender nosotros de eso? Tal vez no le gustó a usted la última vez que Manuel Ávila vino, o tal vez sí, pero no se me olvida que él dijo:
ha empezado el juicio para la iglesia en Guatemala. Si eso no, profeta, si eso viene o no de Dios, el tiempo lo va a decir. Pero dijo algo más, porque la iglesia en Guatemala se olvidó de lo que tenía que hacer. Nosotros somos un granito de arena dentro de lo que aquí en Guatemala se llama el cuerpo de Cristo. ¿Aprenderemos nosotros como pueblo de Dios en este lugar para que ese juicio no nos toque? ¿Estaremos dispuestos nosotros a jugar el papel que la iglesia novia debe jugar antes de irse? ¿Nos vamos a preparar dejando todas las cosas que hasta el día de hoy hemos hecho? ¿O seguiremos viviendo nuestro cristianismo como podamos? Yo creo que Dios quiere hacer algo con nosotros. Por eso no creo que sea casualidad que estemos bajo esta carpa. Nos recuerda que somos temporales, que somos peregrinos. Usted aquí no está por ostentosidades. Aquí está usted buscando la presencia de Dios. Pero como bien nos dijeron hace una semana, ¿qué les puedo enseñar? Que ustedes no sepan. Y tal vez yo puedo decir exactamente lo mismo. ¿Qué les puedo enseñar? Que ustedes no sepan. Solo que es el tiempo de ponerlo por obra. Es el tiempo de poner en acción lo que ya sabemos. ¿Sabe qué creo yo, hermano? Y con eso termino. El Señor ya no puede esperar más. Que usted se decida a cambiar. Que yo me decida a cambiar. Porque aquí todos jalamos pared. Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero su tiempo ya lo prolongó. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo queda? ¿Mucho o poco? Puede ser mucho para algunos y poco para ti. Mucho para otros y poco para mí. No sabemos. Pero estas cosas que han confluido en estos años, me parece a mí que nos debe de permitir reflexionar. Hay un ministerio que está en internet. Es un ministerio paraeclesiástico, es decir, que trabaja a la par de la iglesia. Para, del griego para, es al lado de la iglesia, que se llama Libres en Cristo. Libres en Cristo. Y ellos trabajan con todos aquellos que dentro de los cristianos, incluyendo pastores, han caído en pornografía, han caído en adicciones sexuales y en muchas cosas que no se mencionan en la iglesia. Y una de las cosas que me gusta de este ministerio es que dicen que lo que recomiendan es un corte radical. La persona está en pornografía, ellos recomiendan un corte radical. Si está en homosexualismo, un corte radical. Obviamente a través del seguimiento que el ministerio, que tiene experiencia, le va a dar a la persona. ¿No será tiempo de cortes radicales en cualquier aspecto de tu vida que el Señor quiera tratar? Una inflamación
Una infección puede correr tan rápido en tu ser espiritual que cuando sientas estás totalmente con metástasis espiritual. Y la metástasis ya no tiene vuelta. ¿Usted sabe que un cáncer con metástasis solo se espera el momento? Pero hay metástasis espirituales de cosas que permitimos en nuestra vida. Y no podemos permitir que la corrosión siga. ¿No cree que vale la pena un corte radical en la fe? Que aquel que nos invita a tomar esas decisiones nos va a apoyar. Yo ya terminé de predicar. Póngase de pie.